Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Al sur de la Ciudad de México, donde el agua se hace inmortal y los canales de Xochimilco todavía reflejan ecos de la vida prehispánica, existe un lugar en el que se mezcla lo macabro con lo poético. Es la Isla de las Muñecas. Su nombre, repetido en voz baja por guías, turistas y vecinos locales, evoca un universo de leyendas, de ritos y de terrores. En apariencia no es más que una chinampa adornada con miles de muñecas viejas y desmembradas, pero en su trasfondo laten relatos de muerte, de espíritus errantes y un creador obsesivo, Julián Santana Barrera, cuya vida terminó en el mismo sitio que convirtió en santuario de plástico e hilos sueltos. Vamos a conocer mejor la historia más misteriosa de la isla de las Muñecas. Las versiones encontradas sobre su origen, el magnetismo de su colección de muñecas deterioradas, la relación con el mito acuático ancestral y la ambigua frontera entre lo popular, el rito religioso y el espectáculo turístico que hoy es aquello. Xochimilco es un pulmón cultural y ecológico. Sus canales y chinampas, que es un tipo de ingeniería agrícola heredada de los mexicas, fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. A simple vista, las aguas tranquilas de la laguna Tezuilo invitan al paseo sereno en trajinera, acompañados por música de marimba y el reflejo de ahuejotes que custodian la ribera. Pero quienes se atreven a internarse más allá de las rutas festivas descubren un territorio distinto. Allí, en medio de un paisaje aparentemente apacible, surge la Isla de las Muñecas. Un escenario inquietante donde más de 1000 figuras infantiles cuelgan mutiladas de árboles y estructuras de madera. Sus ojos de vidrio parecen seguir a los visitantes. Sus cuerpos de plástico, corroídos por el sol y la humedad, se fundan con el musgo y las telarañas. El contraste es brutal. La fertilidad de un ecosistema vivo que convive con la descomposición estética de juguetes que, en lugar de sonrisas, ofrecen muecas siniestras. Es ese choque lo que otorga a este lugar un carácter perturbador. El misterio comienza con su creador, con Julián Santana Barrera, que nació hacia 1914 en Xochimilco y se instaló en la chinampa en la década de 1950. Agricultor de oficio, llevaba una vida sencilla hasta que un hecho cambió su destino: el supuesto hallazgo del cuerpo de una niña ahogada en los canales cercanos. Según él mismo relataba, aquel descubrimiento lo persiguió con pesadillas y presencias invisibles. Para apaciguar el alma de la niña y proteger su isla, comenzó a colocar muñecas recogidas de la basura, mercados y donaciones. Con el tiempo, la práctica se volvió obsesión. Colgaba muñecas en árboles, techos, bardas, como si cada una sirviera de amuleto contra la oscuridad. Durante 5 décadas, Santana levantó un museo al aire libre de muñecas rotas. Murió en 2001 de un infarto, en el mismo sitio donde había encontrado, según él, el cuerpo de la niña ahogada. La coincidencia fortaleció el mito. Pero la historia tiene grietas. No hay un registro oficial de ninguna niña ahogada en esa zona durante los años en los que él se instaló. Para algunos, la niña nunca existió. Para otros, Julián se inventó
una historia como justificación a una práctica más íntima, quizás más ligada a la soledad, a la religiosidad popular o incluso al trastorno obsesivo. Los habitantes de Xochimilco cuentan versiones distintas. Algunos aseguran que Santana encontró la muñeca de una niña que se había ahogado y se confundió con el juguete y el cuerpo real de la menor. Otros sostienen que el agricultor sí vio un cadáver, pero que la historia se perdió en la burocracia y el olvido. Más allá de la veracidad de la historia, lo cierto es que la niña ahogada viene a conectarse con símbolos muy profundos de la tradición mexicana, como es la cosmovisión prehispánica en los que los canales eran moradas de espíritus acuáticos. Hay una tradición colonial donde el agua se asocia con apariciones espectrales como por ejemplo La Llorona, o el folclore moderno con relatos de niños perdidos en ríos y lagunas que son recurrentes. La historia condensa todos estos puntos y cada muñeca añadida parece reforzar ese pacto, una especie de exvoto improvisado para apaciguar a una entidad invisible. Las muñecas que pueblan la isla no son piezas de colección en buen estado. Son restos, fragmentos, cadáveres de juguetes, ojos arrancados, brazos mutilados, rostros ennegrecidos por el moho. Eso es un ejemplo de arte vernacular. Lo inquietante es que su deterioro es parte de la obra. La lluvia las deslava, el sol las deforma y los insectos las colonizan. El paso del tiempo convierte en un objeto infantil en una máscara de horror. Algunas muñecas están dispuestas en cruces, otras abrazan troncos, muchas parecen suplicar o acechar. El visitante no sabe si camina por un santuario improvisado, un cementerio de juguete o una instalación artística involuntaria. De entre todas destaca Agustinita, la muñeca favorita de Julián, resguardada en la casa principal, que reciba ofrendas, vestimentas nuevas y hasta rezos. Se le atribuyen poderes de protección y es tratada como si estuviera viva. Aquí la frontera entre arte y devoción se vuelve difusa. ¿Es una obra o es un culto emergente? La isla de las muñecas se ha insertado en el imaginario junto con otras leyendas mexicanas. Su conexión con La Llorona es inevitable. Ambas hablan de mujeres o niñas vinculadas al agua, atrapadas entre la vida y la muerte, que exigen atención ritual para no desatar desgracias. El cine ha explotado esta estética desde hace décadas. Xochimilco sirvió de escenario para la película María Candelaria del año 1943 de Emilio Fernández, donde la laguna ya aparecía como un espacio cargado de símbolos. Hoy la isla ha sido visitada por producciones internacionales como Ghost Adventure o videoclips de muchas celebridades. La mezcla de folclore, superstición y proyección mediática refuerza ese aura misteriosa y lo que comenzó como una práctica personal se ha acabado convirtiendo en un espectáculo global de terror y fascinación. El 17 de abril de 2001, Julián Santana se murió. Se fue encontrado muerto en la isla por su sobrino. La causa, insuficiencia cardíaca. La coincidencia es macabra. Dicen que murió en el mismo sitio donde medio siglo antes encontró a aquella niña, del que hoy ya no se sabe si es leyenda o realidad. Para muchos esa circunstancia cierra un ciclo. La isla lo reclamó como parte de su leyenda. Su muerte no solo fortaleció el mito, sino que convirtió el lugar en un espacio de peregrinación turística y espiritualidad. La familia Santana tomó el relevo de la administración permitiendo visitas guiadas y cuidando que el misterio estuviera intacto. El aura sobrenatural ha seguido allí, consciente de que el magnetismo de la isla radica en lo inexplicable. El visitante, informado, pronto descubre que la historia de la isla de las muñecas está llena de lagunas narrativas, pero da igual. Esa ambigüedad es paradójicamente lo que sostiene el mito. La isla se alimenta del quizá y de la imposibilidad de comprobar del todo un relato que ya se volvió verdad popular. El mundo de aquella zona es así,
y lo que importa no es la evidencia, sino la persistencia del relato. Hoy llegar a la isla de las muñecas es relativamente sencillo. Basta con llegar a una trajinera desde los embarcaderos de Cuemanco o Fernando Celada y en un trayecto que dura hora y media se convierte en una procesión cargada de expectativas. Al desembarcar, los visitantes experimentan una mezcla de emociones, curiosidad, miedo, risa nerviosa. Muchos llevan consigo muñecas para dejarlas colgadas y sumarse a un ritual que parece inevitable. Lo inquietante es que pese a la conversión en atractivo turístico de la zona, la isla mantiene un aire de santuario improvisado. Hay silencio, veladoras, ofrendas e incluso quienes llegan buscando el morbo y terminan participando en un gesto de respeto. El turismo se confunde con el rito y la frontera entre espectáculo y devoción se disuelve. Los especialistas de arte popular, por ejemplo, consideran que la Isla de las Muñecas es un ejemplo de arte outsider, es decir, creado fuera de circuitos institucionales y sin intención estética consciente. Sin embargo, con el tiempo se ha transformado en un punto que dialoga con artistas contemporáneos como Louis Verwaas o Kiki Smith, quienes también han explorado el universo inquietante de estas muñecas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la incluyó en el año 2008 en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo el valor que tenía. Es decir, comenzó siendo como una obsesión individual y acabó siendo legitimada como manifestación cultural auténtica. El deterioro mismo se convierte en parte de la obra. Cada muñeca que se descompone añade una nueva capa de sentido. Es un arte en proceso, donde el tiempo y la naturaleza son los coautores. El destino de la isla está ligado al ecosistema de Xochimilco, amenazado por contaminación, urbanización, pérdida de chinampas activas. Solo un tercio del sistema agrícola tradicional sigue funcionando. Organizaciones medioambientales luchan por reintroducir especies como el ajolote y limpiar los canales. La isla de las muñecas, aunque pequeña en extensión, depende de que este ecosistema sobreviva. La paradoja es evidente. El sitio se alimenta del deterioro estético de las muñecas, pero necesita que el entorno natural se conserve para seguir existiendo como experiencia turística y cultural. El misterio convive con la urgencia ecológica. Más allá de lo paranormal, las muñecas funcionan como espejo de la sociedad mexicana, con ese miedo ancestral al agua como espacio de muerte, como práctica popular para ofrendar objetos a los difuntos, como estética de lo macabro transformada en atractivo turístico, y por la necesidad de encontrar un significado a lo inexplicable. Caminar entre los árboles de la Isla de las Muñecas es enfrentarse a cientos de ojos vacíos que parecen interrogar al visitante. Ninguno ofrece respuestas claras. ¿Fue real la niña ahogada? ¿Qué impulsaba realmente a Julián Santana? ¿Son las muñecas simples objetos o portadoras de presencias invisibles? La niña nunca se supo más de ella, pero sí de la isla. Como de las mejores leyendas, no se deja atrapar por explicaciones lógicas. Vive en el umbral entre historia y mito, entre devoción y espectáculo, entre arte y accidente. Y quizás ese sea su mayor poder, recordarnos que lo misterioso sigue teniendo un lugar en el corazón de la Ciudad de México, allá donde el agua conserva secretos que hoy día, en pleno siglo XXI, se niegan a morir. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.